Buenas tardes, reiniciamos entonces la audiencia dentro del expediente 15.001-2333-000-2014-007100, siendo demandante María Ismenia González Torres y demandado al Instituto de Tránsito de Boyacá, IRBOY, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Presentes en la sala de audiencias las partes y el Ministerio Público identificadas previamente. Continuamos entonces en lo relativo al saneamiento del proceso. El despacho ha examinado el expediente, no encuentra asunto alguno que debe ser objeto de sanamiento. Sin embargo, voy a dar el uso de la palabra a las partes y a la señora agente del Ministerio Público para que, si a bien lo tienen, me expresen asunto que deba abordarse ahora. Tiene el uso de la palabra. No, señora, de acuerdo a la decisión tomada por su despacho. Gracias. Señor. No, señora, no nos manifestamos al respecto. Sin observaciones. La señora agente del Ministerio Público, muchas gracias. Las partes quedan notificadas en estrado y, de conformidad con el artículo 207, no podrá proponerse nulidad alguna por lo actuado hasta este momento, a menos que se trate de nulidad absoluta. En materia de excepciones previas, conforme al numeral sexto del artículo 180 de la ley 1437, debe resolverse las que tengan este carácter en la audiencia inicial. Examinada la demanda, se observa que se propuso la decaducidad de la acción, fundamentalmente atendiendo, dice el apoderado de la entidad demandada, a que el último vehículo, según lo expone el demandante, fue depositado allí el 4 de marzo de 2007. Precisa como fundamento la sentencia proferida el 5 de diciembre de 2005 por la sección tercera del Consejo de Estado dentro del expediente 54-001-2331-000-1993-077-5301, conforme al cual dice la caducidad de la acción debe contabilizarse entonces desde que el último vehículo fue abandonado. Aparece esta sustentación a folio 102 y 103 del expediente y precisa que, como la demanda fue presentada el 22 de enero de 2014, entonces es claro que ha operado la caducidad. El despacho no declarará la prosperidad de la excepción con fundamento en lo siguiente. La sección tercera, subsección C del Consejo de Estado, en sentencia del 9 de febrero de 2011, dentro del expediente 54-001-2331-000-2008-0030101, precisó en relación con la caducidad de la acción que el daño debe considerarse bien desde su conocimiento, si es de ejecución instantánea, o desde su cesación, si es de ejecución sucesiva. Igualmente, en materia de ocupación de inmuebles, precisó que habría que examinar si es ocupación temporal o es ocupación permanente. En materia de la ocupación temporal, dice, debe contarse desde que cesó la ocupación, y en materia de ocupación permanente, desde cuando se terminó el trabajo o la ocupación. Así se lee en la providencia que yo acabo de señalar. En este caso, lo que señala la demanda es que el último de los vehículos depositados lo fue el 7 de marzo de 2007, pero también indica que esos vehículos, ese y muchos otros, permanecen en el inmueble. En consecuencia, lo que considera este despacho es que se trata de una ocupación temporal de inmueble y que ella no ha cesado. Por consecuencia, no podríamos concluir que la demanda fue presentada fuera de la oportunidad prevista para evitar que se presentara la caducidad de la acción. Otra cosa será el problema de determinar si hay o no responsabilidad, si en esa época se dio o no la autorización para el ingreso. En fin, esos son aspectos ya de fondo y no procesales que enerven la iniciación de esta demanda. Las partes quedan notificadas en estrado de la anterior decisión. Sin recurso alguno, su señoría.
Sin recurso alguno, su señoría. El Ministerio Público considera que está de acuerdo con la decisión del despacho. No obstante, su señoría, el Ministerio Público quisiera precisar un poco más porque no comparte el criterio que la ocupación en este caso sea de carácter temporal, por cuanto a juicio del Ministerio Público no ha cesado la ocupación, porque como lo ha señalado su despacho, los vehículos permanecen ahí. Ahí se denuncia en los hechos que hay todavía vehículos que están ocupando el inmueble. Entonces, comparto la decisión del despacho, considero que el despacho ha tomado una decisión correcta en el sentido de que no existe caducidad y por lo tanto en este momento lo que se está decidiendo es la existencia o no de la caducidad. El Ministerio Público igualmente considera que la acción no ha caducado el medio de control y que por consiguiente no prospere esta petición de caducidad. No obstante, no considero que la ocupación en este momento no es de carácter temporal, sino que se ha venido haciendo una ocupación de carácter permanente conforme se señala en los hechos, pero estos son elementos que se deben probar en el proceso. Muchas gracias. Lo tomo como... Su señoría, O sea, no repongo, comparto la decisión del Ministerio Público de que no prospera la excepción de caducidad. Muchas gracias. Únicamente quería hacer una aclaración en este sentido sobre la ocupación. ¿Pero no le solicita al despacho? No, su señoría, no estoy conforme con la decisión. Bueno, muchas gracias. Recibida la manifestación del Ministerio Público, que no tiene carácter de recurso, continúa el proceso en materia de la fijación del litigio. Esta etapa de la audiencia busca examinar cuáles son los puntos de acuerdo en los que tienen las partes y, ya determinado esto, establecer los argumentos fundamentales de cada una y determinar entonces la controversia o el litigio que ha dado lugar a la demanda. En este caso, cuando se examinan las pretensiones del proceso, se encuentra que la parte demandante afirma que el demandado Isboy es responsable, debe ser declarado responsable por falla en el servicio, en tanto generó la ocupación de un inmueble ubicado en la calle Cuarta Sur 1502 del barrio Retén Sur de Tunja, y pide como consecuencia que se le pague lo correspondiente al parqueadero de cada uno de los vehículos que está allí ubicado, y que los retire, que se ordene el retiro de los vehículos que se encuentran en ese lugar. Porque fueron aceptados o porque se encuentran documentados, considera el despacho que hay acuerdo en lo siguiente: en que el predio está ubicado en la calle Cuarta Sur 1502 del barrio Retén Sur de Tunja, que allí se encuentran unos vehículos desde hace algunos años, hecho quinto de la demanda, aceptado por la demandada en la contestación, según se ve a folio 86. Otro aspecto: la actora solicitó al Isboy el pago del parqueadero de los vehículos que se encuentran en el inmueble y su retiro, hecho documentado al folio 12 del expediente, aceptado por el Isboy al contestar la demanda en el hecho sexto. Y luego también, digamos que no tendría discusión, que la demandante paga los gastos de celaduría de esos vehículos sin remuneración alguna por parte del Isboy. Este hecho fue aceptado por el Isboy al contestar el hecho noveno de la demanda, según obra a folio 86. Esos tres aspectos, a juicio de este despacho, no entrarían en discusión. Ahora le pregunto a las partes si esos hechos que yo he señalado son correctos, si deberíamos adicionar otros hechos, si deberíamos eliminar alguno de los mencionados. Le doy el uso de la palabra al demandante. No, su señoría, de acuerdo con la decisión.
Pues, su señoría, respecto de los hechos planteados, lógicamente son las razones expuestas por la parte demandante. Habría que entrar lógicamente a fijar las que le corresponden a la parte demandada en el sentido de determinar algunos hechos que son vitales para el proceso. Disculpe, ¿me puede responder la pregunta tal como la formulo? Es decir, de lo que yo he señalado, ¿hay acuerdo o estoy equivocada? ¿Fueron aceptados los hechos por el ISBOI o el despacho se equivoca? ¿Me explico? Enuncia 3 hechos fundamentales, ¿sí? Nosotros en la contestación de la demanda, en especial el último hecho, pues la parte demandante afirma que paga, pues lógicamente los derechos de celaduría, ¿cierto? Lo que ratifica su merced. Entonces, pues nosotros en los hechos de la demanda ratificamos pues según lo que dice el demandante, ¿no? Entonces, pues se acepta. Gracias, la señora agente del Ministerio Público. Gracias, señoría. De pronto aclarar que se plantean 3 hechos que no han sido, que las partes están de acuerdo, tanto la parte demandante como la parte demandada, que son en los que la ubicación del predio, que las 2 partes están de acuerdo. Respecto de la solicitud que ha hecho la actora al ISBOI del retiro de los vehículos, así también lo aceptó la parte demandada. Y el tercer punto que me ha generado duda, su señoría, y que no lo tengo claro en la contestación de la demanda porque lo observé por medio electrónico, es si la entidad demandada acepta que la demandante paga los gastos de celaduría, y si la acepta o no, que es el único hecho sobre el cual no estoy segura, su señoría, y si así lo señala el despacho, hay acuerdo entre las 2 partes y la parte demandada ha aceptado que la parte demandante paga gastos de celaduría. No acepto pues la decisión de su despacho, pero no estoy segura que en esa parte la parte demandada haya aceptado. En el tercer punto, sí. Vamos a hacer una cosa. ¿Quiere por favor apagar el micrófono? Cuando yo examino las pretensiones de la demanda, encuentro que no me están pidiendo gastos de celaduría. Diría entonces que ese es un hecho irrelevante. Así lo haya aceptado el ISBOI, como en efecto aparece al folio 86 de la demanda. Así lo haya aceptado. O sea, pero realmente que lo haya aceptado, pues no incidiría en el objeto de las pretensiones, porque es que las pretensiones tienen dos aspectos: uno, que le paguen el parqueadero, y 2, que le retiren los vehículos. Esos son. De manera que voy a excluir ese punto, que creo que no resulta relevante a las pretensiones de la demanda. En materia de las tesis de los demandados, de las partes, perdón, el demandante dice que el ISBOI le ha remitido vehículos a ese inmueble, que no le ha pagado canon ninguno, que no le ha reconocido ningún valor por razón de la vigilancia, que le ha negado el pago y el retiro de los vehículos, y que esto le ha causado un perjuicio, porque además ha suscrito un contrato de compraventa y no ha podido hacer la entrega del inmueble, ha incumplido esa promesa de compraventa. La demandada, en la tesis, digamos, central, lo que indica es que el ISBOI no ha autorizado al predio de la demandada para que allí se parqueen vehículos inmovilizados por imposición de sanciones o infracciones de tránsito, que los inmuebles autorizados para tales efectos son otros, y que por esas razones ni puede proceder a la entrega del predio, a la desocupación del predio, ni a pago ninguno por concepto de los parqueos, de los vehículos parqueados en ese lugar. Admite que antes de 2003 pudo haber ocurrido alguna inmovilización de algún vehículo enviado al predio de la parte demandante, pero que esos vehículos ya salieron
del predio de la demandante. Esas son las dos tesis contrapuestas. Si así son las cosas, yo quiero preguntarle a las partes y a la señora agente del Ministerio Público si he identificado las posturas de las partes adecuadamente. De acuerdo, su señoría. Gracias. De acuerdo, su señoría. Gracias. Totalmente de acuerdo, su señoría. Entonces, el litigio tendría que estar encaminado a resolver las siguientes preguntas a juicio de este despacho. ¿Ha incurrido el IDBOI en falla del servicio por la ocupación temporal del inmueble objeto del presente proceso, consistente en la inmovilización de vehículos que se encuentran en ese lugar? ¿Está obligado el IDBOI a desocupar el predio objeto del proceso? ¿Está obligado el IDBOI al pago de los perjuicios que se demandan en relación con arrendamiento del predio, con arrendamiento por parqueo de los vehículos, perdón? Por otra parte, ¿hay culpa exclusiva de la víctima al permitir el ingreso de los vehículos al predio sin ser un parqueadero autorizado por el IDBOI? Esos dos extremos, esos elementos de extremo son los que a juicio del despacho determinarían el litigio y de esa manera lo fija atendiendo los hechos, la contestación y las tesis de las partes. Las partes quedan notificadas en estrado de esta decisión. Sin recursos, señoría. ¿Está correcto? Sin recursos. Gracias. El Ministerio Público. De acuerdo con la decisión del litigio, su señoría. Gracias. Voy a consultar a la entidad demandada si hay alguna posibilidad, alguna propuesta de conciliación frente a las pretensiones del demandante, si ha sido sometido a consideración del comité. Su señoría, previamente el caso fue sometido al comité de conciliación del IDBOI. Existe ficha técnica, existen todos los documentos frente al tema, fue debidamente analizado y no hay solución o conciliación o pretensión de conciliación en este caso. Perdone, ¿tiene algún acta que pueda aportar al proceso o que quiera aportar al proceso? Pues existen actas donde se tocó el tema, pero pues en este momento no contaría con ellas. Sin embargo, si lo desea su señoría, podríamos allegarlas al proceso. ¿Quiere pagar? No se preocupe, usted representa al IDBOI y si esa es la decisión que usted comunica a esta sala, a esta audiencia, no hay inconveniente. Quizá sería necesario si hubiese alguna propuesta para poder, tener el soporte, pero de lo contrario, sencillamente dejamos de esa manera. No tengo yo entonces propuesta alguna para poner en discusión. Voy sí a preguntarle al Ministerio Público si es su interés intervenir en este momento. Gracias, su señoría. Solamente el Ministerio Público no considera tampoco necesario solicitar una reconsideración, pero quisiera, su señoría, que me permita hacer la observación a la parte demandada, que es obligación tanto para la audiencia de conciliación extrajudicial como para la audiencia judicial, que el apoderado solamente tiene la facultad de manifestarse de acuerdo a lo decidido por el Comité de Conciliaciones, y la decisión del Comité de Conciliaciones se debe ilustrar a través de la certificación que expida el secretario técnico del comité, y precisamente la decisión de no presentar una fórmula de acuerdo conciliatorio y de acuerdo con las facultades que tiene el Comité de Conciliaciones tiene que ser una decisión motivada. Debe conocer el interés del despacho, de las partes, es conocer cuál fue la razón que tuvo la parte demandada en este caso para no presentar una fórmula de acuerdo conciliatorio. Es una petición respetuosa, su señoría, para que en adelante, pues, cuando se presenten esta clase de situaciones, los apoderados aporten siempre la decisión como lo establece el decreto 1719 en sus artículos 15 y siguientes, a través de la certificación expedida por el Comité de Conciliaciones. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Se declara entonces fallida la posibilidad de conciliación, sin perjuicio de anunciar que en cualquier momento la entidad, si lo considerara, puede llegar o proponer algún acuerdo con la demandante. Las partes quedan notificadas en estrados.
Sin intervención de las partes, en materia de medidas cautelares no se solicitó ninguna, con la demanda no está ninguna pendiente por resolver, las partes quedan notificadas en estrado. Sin intervención de las partes en materia del decreto de pruebas, teniendo en cuenta la fijación del litigio, la pertinencia, la conducencia y la utilidad, serán tenidas como tales las siguientes: documentales que se decretarán con el valor probatorio que tengan las acompañadas con la demanda vistas a folios 12 a 53 y las acompañadas con la contestación de la demanda vistas a folios 111 a 140. Las partes quedan notificadas en estrado. Sin intervención de las partes, en materia de la testimonial se decretarán los siguientes testimonios que rendirán Pascual Moreno Caballero, Pedro Antonio Quintero y José Viasus Urbano, solicitados por la parte demandante a folio 10, quienes deberán comparecer a través de la parte actora en la fecha y hora que se señale para la realización de la audiencia de pruebas, sin necesidad de citación o telegrama por parte de la corporación. El objeto de los testimonios será el indicado por la actora en su solicitud, verificar que la demandada enviaba los vehículos al parqueadero objeto del proceso sin que la administración haya realizado gestión alguna para la entrega material, cierro comillas. Se decretan los testimonios de los señores Ana Janet Castro Huertas, Jairo Sierra y Carlos Rodríguez Hernández, solicitado por la demandada a folio 107, declaraciones que se concretarán al objeto de la solicitud, comillas, informe en sí para la época en que el instituto adoptó el logo institucional color verde. Ellos en algún momento atendieron solicitud verbal o escrita emanada de la demandante en el sentido de autorizarle la utilización del logo del ISBOI para que fuera fijado mediante valla o letrero en el lote del terreno propiedad de la demandante. Asimismo, para que informen si la Secretaría de Tránsito de Tunja hizo alguna clase de petición en este mismo sentido, es decir, de autorizar la utilización del logo del ISBOI para fijarlo justo en el letrero en el cual igualmente se encuentra fijado el logo institucional perteneciente a la Secretaría de Tránsito de Tunja, cierro comillas. Por secretaría se librará la citación a las direcciones vistas a folio 7, discúlpeme, no se hará citación por la Secretaría, la parte demandada las hará comparecer, al igual que se ordenó para la parte demandante, en el día y hora que se cite para la audiencia, sin necesidad de citación o telegrama enviado por la Secretaría de la Corporación. Sin intervención de las partes quedan notificadas en estrado. Sin intervención de las partes en materia de la inspección judicial, tanto la parte actora, a folio 10, como la demandada, a folio 106, solicitaron la práctica de inspección judicial para determinar la ocupación del predio por los vehículos, el estado en que se encuentran, los documentos que se tengan sobre su llegada al predio, su afectación, así como el uso de los logos del ISBOI sin autorización de la entidad. El artículo 236 del Código General del Proceso señala, comillas, salvo disposición en contrario, solo se ordenará la inspección cuando sea imposible verificar los hechos por medio de videograbación, fotografías u otros documentos o mediante dictamen pericial o por cualquier otro medio de prueba, cierra comillas. En este caso considera el despacho que no solamente es más adecuado al caso, sino que logra mayor eficiencia, un peritazgo que, conforme a las provisiones del artículo cuarto del inciso cuarto del artículo 236 del Código General del Proceso, podrán traerlo las partes y para ello podrán acudir a lo previsto en el numeral segundo del artículo 48 del Código General del Proceso, es decir, a instituciones especializadas públicas o privadas o a profesionales de reconocida trayectoria e idoneidad para su rendición. Sin duda, los peritos deberán cumplir las previsiones del artículo 219 de la Ley 1437 de 2011 y el peritazgo deberá rendirse dentro de los 20 días siguientes a la fecha de esta audiencia.
el costo de la prueba pericial será asumido por las partes en igual proporción. A ese peritazgo deberá adicionarse fotografías y videograbación del recorrido que el perito haga al sitio donde se encuentran los vehículos. Las partes quedan notificadas en estrado de la anterior decisión. Sin intervención de las partes, ¿van a intervenir? Sin intervención de las partes, basta recordar o resta recordar que las cargas probatorias que se han impuesto en esta audiencia constituyen un deber de colaboración para con el proceso y para la rapidez y eficiencia de la Administración de Justicia. Es su objetivo principal, es su objetivo principal. Sin embargo, es claro que el artículo 44 del Código General del Proceso prevé sanciones por el incumplimiento a las mismas. Las partes quedan notificadas en estrado. Sin intervención de las partes, para efecto de la audiencia de pruebas, vamos a señalar entonces el viernes 3 de octubre de 2014 a las 9:30 de la mañana, con el fin de practicar las que fueron solicitadas y decretadas. Se insta a las partes para su comparecencia. De igual manera, habrá que tener en cuenta que de no lograrse la totalidad del recaudo probatorio en esa fecha, podrá ser, la audiencia continuará, señala la norma, hasta por 15 días. El dictamen pericial deberá reposar para esa fecha en el expediente. En esa audiencia de pruebas se advierte desde ahora, conforme al numeral segundo del artículo 220, se llevará a cabo la contradicción del mismo, aunque como se señaló, la pericial debe ser aportada por las partes conjuntamente. Sin embargo, la contradicción de esa pericial se llevará a cabo entonces. A esa diligencia deberá asistir el profesional que haya realizado la respectiva pericial. Igualmente, en materia de las documentales no vamos a traer, ¿no? Todas están aquí, ¿no? Igualmente, lo que resta es recordar que la testimonial debe ser la comparecencia de los testigos debe hacerse por las partes para ese momento. Antes de finalizar, les voy a preguntar si es su intención dejar constancia alguna de lo que ha sucedido en esta audiencia y si hay inconveniente en que la misma sea subida a las redes sociales de que dispone el tribunal para su publicación. No, su señoría, de acuerdo y sin ningún reparo en que sea subida a las redes sociales. Gracias. De acuerdo, su señoría, sin ningún reparo para subirla a las redes sociales. Muchas gracias. Sin reparo, su señoría, para subir la audiencia a la videoconferencia. Su señoría, el Ministerio Público tiene una inquietud sobre la inspección judicial, si esta se va a pedir con lista de auxiliares de la justicia o se va a acudir a alguna de las entidades y a qué profesional se va a pedir la inspección. La inspección judicial se niega. Lo que estamos decretando es una pericial en reemplazo de la inspección judicial. Esa pericial, de acuerdo con lo que dispone el Código General del Proceso en el artículo 236, dice lo siguiente: el inciso cuarto, el juez podrá negarse a decretar la inspección si considera que es innecesaria en virtud de otras pruebas que existen en el proceso o que para la verificación de los hechos es suficiente el dictamen de peritos, caso en el cual otorgará a la parte interesada el término para presentarlo. En esas condiciones, entonces, lo que ha hecho el despacho es decirle a las partes, en tanto las dos han solicitado la inspección judicial y a cambio se decreta una pericial, que en los términos de esta norma que acabo de leer, traigan la pericial, que tengan en cuenta que deben cumplir
los requisitos del 219 de la ley 1437 en materia de las condiciones de los peritos que pueden pedirlas a instituciones especializadas públicas y privadas, como lo señala el numeral segundo del artículo 48 del Código General del Proceso. Eso es lo que ha hecho el despacho en este caso. Gracias, su señoría, quedó muy clara la decisión, sin recurso, y acepto la decisión del despacho. Muchas gracias. No es otro entonces el objeto de esta diligencia. Se constatará que el audio y el video hayan quedado grabados. El acta hace parte de esta audiencia y estará a disposición de las partes de manera inmediata. Muchas gracias.